Damos ya bienvenida formal a esta segunda sesión del primer módulo que está coordinando Milton Gabriel. Hay algunos compañeros y compañeras que es su primera vez aquí en esta aula, en el escenario, se acaban de integrar y pues les damos la bienvenida. Y bueno, pues vamos a hacer una dinámica parecida a la sesión anterior, en la que, bueno, pues ya escuchamos a Milton, bien interesante el último video que nos dio, bueno, los dos pues, han sido bien interesantes. Y bueno, pues la sesión pues nos convoca a compartir, ¿no? Lo que pensamos, lo que nos dejó reflexionando, compartir la tarea de reflexión. Y antes de comenzar el tema y darles la palabra, me gustaría que cada quien pudiera, pues, en unos minutitos, 2, 3 minutitos, pudiera compartirnos qué fue lo que reflexionamos respecto a este último material de Milton. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría darle la palabra a Milton para que nos recuerde otra vez pues la dinámica del final de este primer módulo, ¿no? Va a haber un como trabajo parcial, ¿no? Del seminario, un trabajo final. Y Milton, si nos quieres platicar un poquito más en qué va a consistir, y esto pues para irnos preparando, ¿no? Para ir pensando cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a estar organizando. Si alguien tiene una duda, pues de una vez lo podemos ir aclarando y ya no estemos en último minuto haciendo todo, ¿no? Entonces, pues bueno, Milton, te dejo para que nos platiques un poco más de este trabajo de final de curso. Claro que sí, gracias, Lulú. Bueno, de antemano les pido una disculpa, el día de hoy no tengo cámara en la computadora en la que hoy puedo estar un rato trabajando. Entonces, pues no voy a poder estar visible, aunque hoy día sí tengo buena conexión porque no ha llovido aquí por mi casa. Y bueno, quería yo, como comenta Lulú, pues darles algunas pistas. Bueno, ya lo habíamos hecho la sesión pasada, pero igual, sobre todo por quienes apenas se integran el día de hoy al seminario, pues nada más volverles a comentar que, bueno, la cuarta sesión de este módulo, estamos ahorita, el día de hoy, completando lo que correspondería a la segunda sesión de este primer módulo. Nos faltaría todavía otra sesión donde tendríamos una discusión, una reflexión, un diálogo, un compartir a partir de otros conceptos, otros temas que vamos a abordar. Como recordarán, bueno, en el primero desarrollamos un poco las ideas en torno a lo que es la modernidad y la modernización, el capitalismo y el colonialismo. Para quien no lo haya todavía visto este video o incluso los otros videos que por ahí sugerimos, pues bueno, todavía yo creo que pueden hacerlo, ponerse al corriente, sobre todo quienes se van incorporando al seminario. En la segunda sesión del primer módulo, pues que arranca con el segundo video, y algunos de los videos que por ahí también yo les había sugerido, y en donde estuvimos abordando otros conceptos, otras ideas en torno a racismo, poder, hegemonía, Estado y colonialidad. Un poco la idea de revisar estos conceptos, de revisar estas categorías o estas teorías, no es tanto, como decíamos, con un interés puramente académico, ¿no? De saber citar a una gran cantidad de autores, sino más bien tratar de aportar algunos elementos, sobre todo que nos permitan entender, pues, cuáles son los entramados de la dominación y del poder mundial en la actualidad, ¿no? Es decir, es importante ubicar y reconocer, aunque son fenómenos entrelazados entre ellos, pues no es lo mismo hablar de racismo que de discriminación, aunque están emparentados, ni es lo mismo hablar de capitalismo que de modernidad, aunque están emparentados, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un poco por ahí va esta idea. La siguiente sesión, la tercera sesión del módulo 1, tiene ya que ver específicamente con un poco la contraparte, ¿no? Es decir,
cómo se han dado los procesos de liberación, de resistencia, de descolonización en nuestros entornos y bueno, y cómo lo han visto algunos autores o algunas teorías, sobre todo tratar de aprovechar y de extraer a la luz de nuestra experiencia o partiendo desde nuestra experiencia, cómo podemos dialogar con estas ideas, con estos conceptos para fortalecer nuestros procesos, nuestras prácticas, también nuestro análisis, ¿no?, que hacemos sobre la realidad, porque es importante este análisis sobre la realidad si pretendemos transformarla, ¿no? Pero también en el proceso mismo de la transformación, pues se van generando prácticas que nos llevan a pensar precisamente en la práctica misma y a reflexionar sobre la práctica misma. Y es un proceso dialéctico, no es excluyente. La práctica de transformación no es excluyente de la reflexión y el análisis. Y la reflexión y el análisis que solamente se queda en eso, en reflexión y análisis, y no busca la transformación, pues finalmente no nos lleva mucho, se queda justamente en ese ejercicio académico que decimos que justamente no queremos que sea. No son excluyentes, más bien son mutuamente complementarios, y es por eso que proponemos estos ejes de reflexión. Entonces, el día de hoy pues vamos a abordar esto que tiene que ver con el racismo, ¿no? Vamos a abordar también lo que tiene que ver con el otro concepto que estuvimos revisando en el video anterior, que es el poder, ¿no? El poder es algo muy complejo, no es nada más el poder y ya, sino que tiene diferentes dimensiones, aristas, pliegues y retículas a partir de las cuales se puede entender y analizar. Y no es lo mismo el poder que se ejerce en un entorno familiar que el poder estatal o que el poder de una multinacional, ¿verdad? Son diferentes niveles de poder, pero a final de cuentas todos son una forma de ejercicio del poder. Aunque como decíamos, también lo que ejerce una asamblea cuando sesiona y toma un acuerdo en una comunidad, también es una forma de ejercicio del poder en un sentido distinto, ¿no? El poder como dominación, el poder como hegemonía, el Estado mismo y la colonialidad, ¿no? Son estos conceptos que estuvimos abordando en la sesión anterior, y bueno, en el video, parte de esta sesión, y sobre lo cual el día de hoy les quisiera yo pedir pudiéramos compartir, reflexionar, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de lo que de lo que ustedes pudieran haber encontrado, que les pudiera ser, que les pudiera resonar, que les pudiera ser útil para pensar la práctica y al revés. Entonces, yo nada más, antes de darles la palabra y de hacer una primera ronda de diálogo, de intercambio, quisiera pedirles, bueno, dos cosas. Una, nada más recordar, sobre todo para quienes se incorporan apenas el día de hoy, que para la última sesión de este módulo, es decir, en un mes, estaríamos pensando en presentar de manera participativa, es decir, todos y todas quienes están en este módulo, un pequeño trabajo, digamos, que pudiera ser un video, que pudiera ser, es decir, sabiendo que la mayoría o todos y todas en este seminario están vinculados a procesos de comunicación y también en procesos organizativos, pensar en a partir de todo lo que hemos estado discutiendo en este módulo, pensar en generar un material de comunicación que parta de las realidades en las que ustedes se desenvuelven, en sus organizaciones, en sus comunidades, en sus países, pero que trate también de incorporar esta reflexión que hemos estado dando en este módulo, sobre modernidad, modernización, sobre capitalismo, etcétera, etcétera. Eso no significa que tengan que abordar todos y cada uno de los conceptos y hacer un resumen y una definición y citar a uno o dos autores. No, no se trata de un trabajo escolar, sino más bien de un material que ustedes pudieran elaborar con sus colectivos, con sus organizaciones, o ustedes mismos o ustedes mismas, si no es posible en colectivo, en donde pudieran a lo mejor reflejar un poco, puede ser a lo mejor un pequeño documental, ¿no? Sobre algún tema, no sé, la escasez del agua en alguna comunidad, producto o un proyecto extractivista o un proceso de resistencia y de lucha de una comunidad, en fin, y esto se pudiera reflejar
en un documento, puede ser un documento escrito como si fuera un reportaje, ¿no? Como si fuera una suerte de reportaje que consultamos en un periódico, en un medio de comunicación, en un portal. Pues decir, puede ser algo escrito, breve, ¿no? Un reportaje de no más de 2 cuartillas, pero incorporando estas categorías, ¿no? Que estamos mencionando, que hemos estado viendo. Puede ser una reflexión, ¿no? Puede ser una reflexión más bien propia. Puede ser también un podcast, puede ser un video, puede ser a lo mejor una serie de entrevistas a personas de las comunidades con las que trabajamos, puede ser una entrevista a algún dirigente, algún representante de alguna organización, o puede ser incluso, el que pueda incluso lograrlo, pues entrevistar a lo mejor a algún representante, algún integrante de alguna empresa, ¿no? De alguna empresa capitalista. Sería interesante conocer el testimonio, el punto de vista de ellos. En fin, ustedes son muy creativos y creativas, yo lo sé, y seguramente van a poder presentar algo muy lúdico, muy visual, muy comunicativo, que pudiera ser un insumo también para ustedes, para el trabajo que realizan en sus comunidades, en sus organizaciones, etcétera, etcétera, y que lo pudieran compartir. No tiene que ser un trabajo largo si es un texto, no tienen que ser, les digo, más de 2 cuartillas, si es un pequeño video, no tienen que ser más de 2, 3, 5 minutos, o sea, es algo breve, que a lo mejor después pueden seguir alimentando, pueden seguir desarrollando, pero la idea es compartir un poco cómo traducir toda esta discusión y toda su experiencia en este pequeño material, ¿no? Puede ser incluso una infografía, un cartel, en fin, ¿no? Posibilidades hay muchas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también si hay alguna duda sobre el trabajo o cualquier cosa relacionada con ello, lo podemos trabajar y de hecho lo vamos a desarrollar todavía un poquito más, si nos da tiempo, espero, en la siguiente sesión. Y antes de darles la palabra para pues empezar ahora sí ya la ronda, a mí sí me gustaría pedirles a quienes el día de hoy se incorporan por primera vez al seminario, pues que se pudieran presentar para que todos y todas los conozcamos. Ya a lo mejor ya no con quienes ya se han presentado, porque a lo mejor nos alargaríamos mucho. Bueno, veo que no estamos tantos y tantos participantes, somos 15. Entonces a lo mejor en 20 segundos todo el mundo se puede presentar diciendo su nombre, su país, su organización, su colectivo y listo. ¿Quién quiere empezar? Yo soy Eva. Es la primera vez que me incorporo, así que me iba a tocar. Hola, saludos a todos. Me gusta verles. Soy de Teotitlán del Valle, Zapoteca, de Oaxaca, México. Colaboro con Ojo de Agua Comunicación. Saludos. Hola Eva, saludos. Gracias, Eva. También creo que quería hablar Miguel, presentarse. Hola, sí, soy Miguel, soy de Oaxaca, yo estoy trabajando en una radio pública, estoy trabajando en Radio Universidad, también soy parte de una organización no gubernamental, Educa, y me da mucho gusto participar en este seminario diplomado. Es una de mis preocupaciones y de mis intereses, es la comunicación en la defensa de los territorios y la comunicación para la no violencia activa. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Yo también soy de las que me incorporo en esta sesión, entonces me presento, soy Eloísa, estoy en Ciudad de México, soy argentina, pero tengo 20 años viviendo ya aquí, y soy parte de la Sandía Digital, una colectiva de producción e información audiovisual. Bienvenida, Eloísa. Gracias, Eloísa. María, ¿querías? ¿No? Ajá. ¿O alguien más? Hola, soy José. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos, José. Soy José, soy de Alta Verapaz, Guatemala, líder comunitario y pues defensor de los bienes comunitarios. Y pues por ahora no pertenezco a ninguna organización,
Es más como trabajo independiente. Gracias, José. Pues, ¿Quién más faltaría de Yo. presentarse? creo Hola. que María, ¿Sí se escucha? sí, ya te escuchamos. Hola a todos. Yo soy María Álvarez, soy de la Ciudad de México y vivo en Oaxaca y soy parte de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Y acá colaboramos con Ojo de Agua y otras organizaciones y radios. Y también, bueno, estuve en la sesión pasada un poco de escucha porque me conecté tarde y me sentí así como cachando todo, pero bueno, me voy acá hoy y compartir con todas. Gracias, María. ¿Alguien Gracias. más? Creo que Itzi, ¿no te habías presentado antes o sí? ¿Sí ya? Ujú. Sí, hola, bueno, me llamo Itzel, pero me dicen Itzi. Estoy ahora en Pátzcuaro, Michoacán. Y bueno, hace poco también entré a colaborar con Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Y saludos. Pues creo que ya ya nos presentamos todos quienes no se habían presentado antes. Bienvenidas y bienvenidos otra vez. Y bueno, pues si alguien más no quiere mandar un saludo o presentarse otra vez, si quieren, comenzamos de una vez con nuestra ronda, ¿no? Y bueno, pues Milton ya nos hizo ahorita una muy breve, pues un resumen, ¿no? Muy claro, muy conciso de hasta dónde hemos platicado, ¿no? Hasta ahorita qué conceptos hemos abordado y pues nos dejó para el día de hoy varias preguntas, ¿no? Su último video hablaba sobre las formas en que el racismo, el poder, la hegemonía, el Estado y la colonialidad han impactado en nuestra comunidad, en nuestra región, en el país, etcétera, ¿no? Y nos invitaba a reflexionar cómo se visualiza, cómo se ha impactado en nuestro ámbito, en nuestra vida cotidiana, familiar o comunitaria, en la economía, en la política, en la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se trataría de que cada quien pudiera compartirnos muy brevemente algo que hayan reflexionado y pues bueno, pues ahora sí les dejo la palabra para que cada quien pudiera compartir en unos minutitos, ¿no? ¿Qué fue lo que sintieron o qué generó, ¿no? Este tema en cada uno de nosotros. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Vamos a pasar todos, así que quien quiera iniciar aquí la sesión. Bueno, yo no había estado, no sé si puede empezar. Sí, claro. Bueno, primero decirle a Rafael que sí leemos sus chats y qué lástima que no nos escucha. Y bueno, yo no estuve en el módulo anterior, pero ahorita escuchando un poquito la recapitulación que hacían, pensaba en cómo ha impactado en la vida en mi comunidad y hace poquito pensábamos mucho en el tema del agua, ¿no? Cada vez pues es más escasa y en cómo hemos normalizado pues todo esto de los desechos, ¿no? Que todo se vaya al drenaje, que no nos hagamos responsables de ello, como algo que era tan sagrado en nuestra cosmovisión como zapoteca, ahora sin ningún problema la desechamos, ¿no? Y eso también tiene que ver, pues decíamos, así como desechamos el agua y cómo ha cambiado nuestra relación con el agua, pues también lo hemos hecho con los animales. Y nos llamaba mucho ahorita que está la temporada de calor y que han empezado a abundar como los perros en la calle. ¿Cómo puede haber como tantos perros sin tener una casa, ¿no? Cuando antes igual los perros eran pues uno de los animales que más se apreciaban en las familias y que, por ejemplo, tocó todavía a nuestras abuelas que les hacían
su tortilla, ¿no? Así como hacían la tortilla para los de la familia, también pues a los animales, a los perros en ese caso se les hacía. Y ahorita como con toda facilidad podemos pensar en una campaña para pues deshacernos de los perros que están en la comunidad, ¿no? Y que a nadie le genera conflicto y ya nadie piensa en, pues en que en verdad está rompiendo pues toda la cosmovisión, todo nuestro modelo de vida y que en verdad ahí estaría o ahí sería nuestro campo de defensa, ¿no? De la vida, como también para con los otros seres, no solo entre los humanos, ¿no? No sé, es como parte de lo que yo he estado como con algunas compañeras pensando en estos días en la comunidad de cómo justo entrarle a producir cápsulas que nos recuerden, pues cómo mirábamos a esos seres y qué nos hizo cambiar esa mirada, ¿no? Gracias. Gracias, Eva. ¿Alguien más quiera compartir? Anímense, anímense. Estamos de oferta el día de hoy, así que hoy no cobramos nada porque ustedes puedan intervenir. Como dicen, no cobramos ni la entrada ni la salida del seminario. Es que yo me quedé así como un poco, ¿cuál era la pregunta? De que, perdón, estaba un poco distraída, entonces, Pues no sé. compartir cuáles fueron sus reflexiones del segundo video que nos deja Milton. Yo quisiera hacer un de los que estaban comentario. Sí. Bueno, no sé si tú ibas a comentar algo ahorita. Perdón. Sí, es que yo entré un poquito tarde ahorita, entonces, y también me ha costado un poco como seguir en la página cuál es lo que toca. O sea, yo sé que estaban como estos 3 documentales. No sé si eran esos los que teníamos que ver, la sal de la tierra, el de la isla de las flores y el otro documental. O sea, ¿es sobre eso o no? Perdón, estoy muy perdida. Bueno, hasta ahorita de los temas que hemos visto, ¿no? Si hay alguna reflexión, lo que tocaría ahora es la pregunta que se queda, esta reflexión sobre el tema del racismo, el poder, la hegemonía del Estado, ¿no? Y cómo esto se ve reflejado en los diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea en la vida cotidiana, familiar o comunitaria. Milton nos hablaba acerca del racismo, ¿no? Que el poder, como lo veíamos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Nos dio su punto de vista sobre el Estado, ¿no? Y nos dejaba ahí por ahí una pregunta sobre si coincidíamos o no con el punto de vista que nos daba. Y bueno, pues de ahí, no sé si alguien más quiera comentar qué impresión les dejó este segundo material, o qué duda les surgió, o alguna experiencia que quisieran compartir, ¿no? Respecto a los temas que él dejó ahí en este segundo video. No sé, Miguel, ¿tú querías compartir algo? Sí, perdón, quería hacer un comentario un poco, una reflexión un poco más general, más panorámica. Yo me estoy integrando el día de hoy a este seminario diplomado de comunicación comunitaria. Lo que vi hoy fue la primera sesión, la exposición que hacía Milton sobre los conceptos de modernidad y modernización, de capitalismo y de colonialismo. No pude entrar a ver el tema de hoy, el tema del racismo, pero muy a propósito de esto yo hacía una reflexión viendo la intervención y la exposición más bien de Milton sobre 2 conceptos que me parecen muy interesantes y muy importantes. Yo, una parte de mi formación es en la pedagogía de la educación popular. Entonces,
yo tenía una reflexión sobre, y bueno, de hace tiempo hemos estado reflexionando en la organización sobre el tema de la pedagogía de la traducción. ¿Cómo logramos incorporar a nuestra práctica, nuestra dinámica, estos conceptos que los tenemos muy claros en la praxis, digamos, ¿no? En la acción comunitaria tenemos muy claro el tema de la lucha anticapitalista, el tema de la resistencia frente a la modernización, tenemos muy claros también los procesos de decolonización, pero que luego nos cuesta la traducción, ¿no? En los conceptos propios comunitarios, ¿no? De cómo se traduce, cómo logramos traducir esto que tenemos muy claro en la práctica al discurso y a la narrativa comunitaria. Ese es un tema que me interesaba plantear, ¿no? El tema de la pedagogía de la traducción, ¿no? Cómo logramos poner en un mismo, en conceptos similares estas narrativas de la resistencia, ¿no? De la resistencia comunitaria. El otro es el tema del poder, ¿no? De la reflexión sobre el poder, porque efectivamente, como dice Milton, finalmente todos ejercemos poder, ¿no? De diferentes maneras y en distintos ámbitos, ¿no? De nuestra acción. No solo ejercen el poder los que tienen el poder hegemónico, digamos, ¿no? Sino nosotros también ejercemos un tipo de poder. Y ahí viene la otra pedagogía, la pedagogía del poder, una nueva pedagogía del poder. ¿Cómo logramos también para no reproducir y replicar prácticas capitalistas, colonialistas, modernizantes y modernizadoras, una pedagogía del poder, un ejercicio de un poder comunitario, del otro poder, digamos, ¿no? Esos dos temas me llaman mucho la atención. Los quisiera colocar, ¿no? Como parte de nuestros aportes en las luchas que acompañamos, en los procesos en los que estamos, las pedagogías, nuestra pedagogía de la traducción y la pedagogía del poder. Esta es una primera intervención respecto, repito, a los temas generales que hemos estado viendo y, bueno, teniendo claro que pues me estoy incorporando a este seminario. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por esta aportación. No sé si alguien aquí quisiera también aportar algo de su experiencia, de lo que ustedes están trabajando desde el lugar en donde están, cómo han visto, cómo está evidente todo este ejercicio del poder en estos diferentes ámbitos. Sí, ¿quién más le sigue aquí a compartir? Eloísa, ya se animó Eloísa. Eso. Okay. Gracias, Eloísa. Con algo que quedé resonando de los materiales para la sesión de hoy, todavía me estoy poniendo al tanto de los de la sesión 1, entonces ahí sí mucho no puedo comentar porque todavía me falta como ponerme al día, pero los de esta sesión me quedó resonando mucho esta reflexión sobre cómo pareciera más fácil hablar de justo, ¿no? De discriminación antes que de racismo, ¿no? O sea, y en ese sentido, y a partir de lo que trabajamos en la Sandía, que precisamente tratamos de hacer un análisis de las narrativas, pero en este caso me llamó justo la atención de la ausencia, ¿no? De la ausencia de la narrativa. ¿Qué ocurre en este vacío y en este silencio sobre el racismo, el racismo que se ejerce a nivel, o sea, como sociedad, el racismo que puede estar ahí como metido, introyectado en cada una y uno de nosotros. Pero me quedé como justo pensando mucho en qué efectos tiene esa imposibilidad de nombrar el racismo en la actualidad, ¿no? ¿Qué efectos, qué está generando? Entonces, digamos,
qué imagen nos construimos como sociedad, ¿no? Un poco como al revés, me quedo como preguntándole a esa cosa silenciada. Por ahí, digamos, lo que me quedé pensando. Y también, bueno, o sea, siempre como en esta relectura o reescucha o revisita a Foucault, justo esta idea de cómo se ejerce el poder y cómo estamos atravesadas y atravesados por digamos, también por pues, esas mismas líneas que luego, digamos, necesitamos cuestionar, ¿no? O sea, bueno, estoy un poco desarticulada hoy, perdonen, estoy un poco cansada, pero bueno, eh, quedándome un poco con eso, ¿no? Como que esta idea del poder no es lineal. El poder no es como un blanco o negro, un buenos o malos, dominados y dominantes, ¿no? Sino me interesa más cómo atravesamos y más bien cómo revisamos esas líneas atravesadas que tenemos del poder en nosotras y en nosotros y en las prácticas que tenemos, siempre también como esa mirada, llevarlo hacia la propia práctica. Perdón, lo difusa. La tarde no ayuda, la tarde no ayuda. Pero entendimos, Eloisa, gracias. Sofía, ¿quieres compartir? Sí, gracias. Voy a apagar el video porque se corta un poquito, pero bueno, pues igual a mí pues me gustó mucho la charla que nos preparó Gabriel, como que pues la verdad que sí queda bien claro y bien como concisos estos conceptos que son tan complejos, pero como que apunta cosas muy, muy específicas y que nos hacen pensar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a Gabriel. Y bueno, pues en estos conceptos, así en su complejidad, pues como veo que tienen todos que ver con, pues, tipos de relaciones, ¿no? Relaciones que se establecen también, pero relaciones jerárquicas, ¿no? Relaciones sí, de grupos humanos, grupos sociales dominantes, otros dominados, y cómo se van estableciendo estas relaciones, ¿no? Todas, el racismo, el poder, la hegemonía, el Estado, el colonialismo, como que nos remiten a eso, ¿no? Y yo, bueno, pues pensando en la experiencia de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla en los procesos de defensa del territorio, pues sí, puedo identificar cómo se van aterrizando y tejiendo todas estas relaciones ya en el terreno, ¿no? En el territorio, en la región. Y sí, pues no sé, la relación con el Estado, que a pesar de que actualmente es otro gobierno, y esto pues nos queda claro con la diferencia que hace Gabriel, ¿no? También de Estado y gobierno pues son cosas distintas, y que a pesar de estar ahorita en otro gobierno que tiene quizá otras perspectivas, otras proyecciones, pero que al final de cuentas pues el Estado es este aparato también que sí está muy vinculado al proceso de acumulación capitalista, ¿no? Y que sí es solidario hacia eso. Y bueno, pues un estado que también en la Sierra Norte de Puebla está, pues por lo menos dejando, ¿no? Que las empresas privadas pues tengan esta oportunidad y estas condiciones más favorables de hacer negocios, o sea, la simple concesión que les dan a las empresas mineras para que puedan explotar los territorios o a todas estas empresas, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también vemos ahí como un profundo racismo justamente que se expresa en
pues ignorar a la gente y decir, es que la gente no entiende, ¿no? Que aquí viene el desarrollo, que aquí viene el progreso, y es porque son ignorantes, y es porque no, ¿no? Y bueno, pues son otra cultura, es eso, ¿no? O sea, ese racismo que más bien es, por la diferencia cultural, ¿no? De que tienen otra visión de la vida, del mundo, de la relación con los bienes comunes, con la naturaleza, o lo que nosotros llamamos naturaleza, lo que sea, pero sí hay un profundo racismo de completamente pensar que esas personas que viven ahí en la región son, prescindibles, ¿no? Y que sus vidas no valen absolutamente nada, ¿no? Pero por otro lado también está, y vemos el poder que tienen las comunidades y el poder que tienen las organizaciones, que por lo menos en este caso han logrado detener todos y cada uno de los proyectos, ¿no? Hasta ahorita han detenido, han corrido a las mineras, han detenido hasta, digamos, a los empresarios más poderosos y más ricos, ¿no? Con mayores capitales y han logrado a través de la organización y a través de la resistencia y a través también de la construcción de proyectos propios, ¿no? Proyectos de futuro sobre su territorio y en este proceso del movimiento de defensa del territorio, pues han tenido una fuerza impresionante y un poder, justamente en este sentido positivo, un poder de detener a estos poderes hegemónicos más grandes. Y en relación a la hegemonía, justamente que también pues hay comunidades, hay familias, hay personas que ahí mismo están a favor de estos proyectos extractivistas, a favor de esto, porque justamente sostienen también como esta idea de que eso significa desarrollo, eso significa progreso, eso significa que van a tener empleo y que no van a llegar a eso, como sostener en la concepción esta de hegemonía que nos explicaba Milton. Y bueno, pues hasta ahí le dejaba. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Bien interesante, ¿no? Como está tan introyectado esos conceptos que los aceptamos, ¿no? Y les damos la bienvenida al progreso. Y bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Hacernos estas reflexiones precisamente como para despertar, ¿no? Y darnos cuenta de cómo está la situación, cómo vivimos, cómo nos hacen creer que según esto así está bien, ¿no? Y bueno, pues creo que es una situación que se repite en varias regiones, en muchos lugares, ¿no? De donde quiera que nos escuchen, yo creo que podemos aportar en muchos ejemplos así, tanto de resistencia como de poder sobre, ¿no? Pues gracias, no sé a quién siga. ¿Alguien más que no haya participado ahorita que quiera compartirnos estas reflexiones? ¿Cómo lo viven desde el lugar en donde están? Pues yo un poco como escuchando a las compañeras y a Milton de hablar sobre pues estos conceptos y situaciones de poder. Bueno, yo hice una tarea que no era la de hoy, entonces ya me chuté creo la sesión de no sé qué, para cuándo es, entonces estoy como bien perdida, no le entiendo mucho a la página, pero un poco escuchando, ¿no? Estos temas y escuchando a las compañeras y cuando hablan también sobre pues las estructuras de poder que hay dentro de las propias comunidades, ¿no? Cuando dicen, bueno, cuando las comunidades pues sí se organizan y frenan como estos megaproyectos de muerte que se quieren introducir dentro de las comunidades, pero también están estos ejercicios de poder al interior de las comunidades, ¿no? Y la asamblea se ve como la máxima autoridad. Sin embargo, dentro de las mismas asambleas hay estructuras de poder, ¿no? Yo no sé cómo funcionan otras asambleas en otras comunidades, pero yo tengo la experiencia de la asamblea de aquí, de mi comunidad, ¿no? En donde
cualquier cosa que diga, que opine una mujer, pues está totalmente desacreditado, ¿no? Por el hecho de ser mujer y cómo pues las propias mujeres también se apropian de este discurso de que pues las mujeres no dicen nada interesante, ya que no hablen las mujeres, y cómo se ha interiorizado tanto eso que pues las propias mujeres no quieren hablar en las asambleas, ¿no? Porque son ridiculizadas, porque pues los que mandan son los hombres, ¿no? Y claro, sí hay como una decisión de colectiva, o sea, supuestamente una decisión colectiva y de asamblea, pero al final quienes imponen pues son los hombres, ¿no? Y los que ejercen el poder dentro de estos espacios. Y sobre todo en espacios en donde las mujeres no pueden ejercer, no es que no puedan, sino que no se les, como que no hay todavía el espacio para que las mujeres ejerzan cargos de poder, ¿no? Dentro de las asambleas, sino más bien son como, bueno, las mujeres son las que van a preparar la comida cuando haya una festividad, cuando haya un evento, o las mujeres son las que van a quedar como de vocales dentro de la asamblea, porque pues son las que van a tomar las notas y van a pasar lista y van a ver quiénes no están y no sé qué, pero quienes toman las decisiones pues es una estructura de puros hombres, ¿no? Entonces, pues yo veo que hay, claro que son casos distintos, ¿no? Que hay comunidades en donde sí las mujeres pueden ejercer cargos comunitarios dentro de la asamblea, pero otros, como en el caso de acá, en donde no, ¿no? O sea, es como ni siquiera se piensa en que sea posible que una mujer pueda representar la comunidad o la asamblea, ¿no? Entonces también cómo están estas estructuras al interior de las propias comunidades y de las asambleas, ¿no? Comunitarias. Y bueno, es lo que como pienso un poco en la experiencia, ¿no? Que a mí me toca ver, claro, son distintas experiencias según distintos contextos también, ¿no? Pero pues al interior también de estas organizaciones, de estas comunidades, de estos procesos organizativos de lucha, de resistencia, pues también hay estructuras de poder, ¿no? Muy fuertes. Gracias, María. Creo que ya vamos a ir introduciendo aquí el otro concepto de patriarcado, ¿no? Que vamos a ver más ampliamente en el tercer módulo, pero qué bueno que ya empezamos a tocarlo, ¿no? A desmenuzarlo. No sé si alguien más quisiera compartir. Milton, ¿querías compartirnos aquí también? Perdón, sí, muchas gracias. Bueno, pues no sé, me gustaría solamente como para tratar de retomar algunos de los comentarios que ya se hicieron. Creo que surgen varios temas interesantes, ¿no? Digamos, a partir de lo que pues ustedes estuvieron comentando ahorita, porque bueno, esa es la idea precisamente de este espacio, sobre todo pues ya que sea de libre intercambio, de libre, pues generación de ideas, incluso hasta de propuestas. Y creo que uno de los aspectos interesantes que me gustaría empezar mencionando y que creo que no hemos abordado, ¿no? Y que se abordaba en la primera intervención, tiene que ver precisamente con, estábamos como a lo mejor muy centrados en las relaciones de poder, en las relaciones racistas o de otro tipo de dominación, pues en el ámbito de la humanidad, ¿no? Es decir, particularmente lo que tiene que ver con las relaciones de poder entre los grupos sociales, ¿no? Entre los dominados y los dominadores, etcétera, ¿no? Pero justo lo que nos estábamos dejando un poco de lado era pues, la relación que tenemos con las otras especies, con el entorno, con lo que desde Occidente se le ha nombrado naturaleza y que en otros pueblos originarios pues se le ha nombrado de otras formas, ¿no? Y creo que esa parte por ahí la rescato un poco de la primera intervención que hubo ahorita, ¿no? Sobre esta, y un poco sobre eso a lo mejor habíamos hablado, pero de manera muy tangencial en la primera sesión, sobre todo cuando hablábamos de la modernidad, ¿no? De cómo la modernidad y la racionalidad instrumental que impone la modernidad, pues nos obliga a pensar o nos lleva a pensar
que la naturaleza está ahí para servirnos a nosotros, a nuestro servicio, a nuestra disposición, y que la única finalidad de la naturaleza es dotarnos de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y entonces la naturaleza termina por convertirse en un instrumento, en un medio para satisfacer las necesidades, pues ni siquiera de la humanidad en ese momento, ¿no? En la modernidad, sino del hombre, ¿no? Del hombre occidental, racional, moderno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente esta idea de la modernidad permea en muchos ámbitos. Por supuesto que va generando diferentes formas de relacionamiento con la naturaleza que terminan por atravesarnos a todos. Es decir, esta separación o esta enajenación que tenemos con respecto a la naturaleza. Nos recuerden que en un sentido originario esta palabra de enajenación tiene que ver con que algo se nos vuelva ajeno, es decir, distante a nosotros, ¿no? Es decir, antes éramos parte de la naturaleza y ahora la naturaleza está separada de nosotros, ¿no? Es un elemento externo, forma parte de nuestra exterioridad, pero no solamente es parte de nuestra exterioridad, sino que es una exterioridad subordinada a nuestros propios fines y a nuestros propios intereses. Entonces, esta enajenación, este proceso mediante el cual la naturaleza se vuelve ajena a nosotros, es un producto propio de la modernidad, pero que permea no solamente a ciertos grupos sociales o a ciertas capas sociales, es decir, la reflexión que hace ahorita la compañera desde una comunidad zapoteca, pues no se refiere a un entorno urbano en Nueva York, ¿no? Allá donde la gente a lo mejor, si acaso ve árboles, las ve en algún parque, ¿no? Sino que nos está diciendo que esto está ocurriendo en una comunidad, ¿no? En una comunidad zapoteca, donde incluso ahí también se está transformando esta relación con el entorno, con la naturaleza, o como le queramos llamar, ¿no? O como decidamos nombrarle. Entonces, estas ideas de la modernidad, pues han permeado en todas las capas sociales, en todos los grupos sociales, y en ese sentido podríamos decir, si lo articulamos un poco con lo que ahora veíamos para la sesión 2, es que son ideas que de alguna o de otra manera se van volviendo hegemónicas, ¿no? Es decir, recuerden, la hegemonía es cuando los dominantes imponen su visión del mundo sobre nosotros y nosotros terminamos por estar convencidos de que de que la visión del mundo de los dominadores es precisamente la única, ¿no? Es la racionalidad dominante al grado de que dejamos de verla incluso como dominante, sino que la vemos como el sentido común, ¿no? La empezamos a ver como la forma natural, histórica incluso de relacionarnos con el entorno, ¿no? Entonces creo que esa parte es interesante, qué bueno que se rescata en esta primera intervención. La segunda intervención también, esta perspectiva de la educación popular, creo que sí también, y bueno, creo que esa parte tiene mucho que ver sobre todo con ya la otra parte de este seminario, ¿no? Lo que se va a discutir en los talleres, ¿no? Lo que se va a trabajar en los talleres, o ya se está trabajando en los talleres, pero ciertamente esta perspectiva de, bueno, sí, toda esta discusión teórica que han desarrollado por ahí algunos filósofos o algunos autores desde sus cubículos, cómo se traduce en un lenguaje accesible, o cómo se vive esta experiencia de la dominación, del capitalismo, etcétera, desde las propias comunidades, desde los propios sujetos, desde los propios procesos sociales, más allá de la discusión teórica, ¿no? Y creo que la educación popular o la pedagogía de la liberación, etcétera, nos ayuda mucho a eso, ¿no? A trascender un poco de ello. Creo que esta inquietud que manifestaba Miguel, creo que se va a poder ir resolviendo, sobre todo, más en los talleres, ¿no? Que están trabajando con Liliana, y que tendrán que ver más bien ya con la práctica y no tanto con la teoría, ¿no? Yo creo que es vamos a decirlo así, una inquietud muy legítima, ¿no? Y que es importante reflexionar en ella. Y esto que también comentaba Loísa, y todo este tema del racismo, el silencio y la discriminación, creo que sí es importante porque efectivamente muchas de las relaciones de poder que se ejercen en la práctica no son nombradas ni reconocidas como tales, ¿no? Hay eufemismos para encubrirlas de otra manera, ¿no? Para nombrarlas de otra manera y para silenciar efectivamente lo descarnada que puede ser una relación de poder, una relación de dominación, y un poco precisamente la reflexión que estamos tratando de desarrollar en este módulo va un poco apuntando hacia eso, ¿no? Hacia mostrar
lo que a veces no es tan evidente, ¿no? O no es tan fenoménico, dirían los superespecialistas, ¿no? Es decir, no se nos muestra como es tal cual es, sino que se nos muestra encubierto, en un velo. Y con el racismo pasa mucho eso, ¿no? El racismo muchas veces se disfraza de otro tipo de formas de segregación, de discriminación, y entonces se dice, es que lo discriminaron porque es morenito, porque no, es que es una forma de racismo también, nada más que a veces no lo queremos reconocer como tal, ¿no? Incluso estas formas de discriminación que no tienen que ver con el fenotipo, ¿no? Lo decíamos un poco en el video, que no tienen que ver con las características fenotípicas de una persona, es decir, con su color de piel, de cabello, etcétera. Es decir, por ejemplo, cuando se discrimina a una persona porque habla una lengua distinta, lo cual no es biológico, es cultural, eso también es parte del racismo, porque se le está atribuyendo, digamos, a la lengua, a la diferencia lingüística, digamos, una esencia racial, ¿no? Es decir, es que ellos son de otra raza, ¿no? Y como son de otra raza, diferente a la mía, por eso hablan de una manera distinta. Y no es que hablen de una manera distinta porque son de otra raza, pero sin embargo, se racializan estas formas de discriminación que tienen que ver con la lengua o que tienen que ver con las prácticas culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, efectivamente el poder no solamente va de arriba hacia abajo, no es unidireccional, circula en múltiples dimensiones, de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, ¿no? Se ejerce arriba y se ejerce abajo, se ejerce en el Estado, se ejerce en la familia, se ejerce en las relaciones de pareja, se ejerce en todos los ámbitos, ¿no? Pero hay poderes que niegan al otro y poderes que no necesariamente niegan al otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no es lo mismo, como decíamos, el poder que construye una asamblea comunitaria para tomar un acuerdo y enfrentar un proyecto extractivista, que el poder de la empresa que logra, como mencionaba Sofía, termina por convencer a un grupo, a un sector de una comunidad, para que termine asumiendo que esto que nos vienen pues ni siquiera a imponer, sino que nos vienen a ofrecer de la forma más seductora, es lo que realmente estamos esperando, ¿no? El progreso, el desarrollo, la modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en un contexto en el que lo que hay son carencias, pobreza, desigualdad y marginación, si alguien me viene a hablar de progreso, desarrollo, modernidad y empleo, no, bueno, pues me están viniendo a decir lo que quiero escuchar, ¿no? Es miel en mis oídos, ¿no? Entonces, efectivamente, estos discursos se vuelven hegemónicos justo porque se insertan en el entramado de carencias y de necesidades que hay en las propias comunidades, y cuando una persona termina diciendo, es que sí quiero la minera, es que sí quiero, etcétera, etcétera, no necesariamente es que esté pensando que, o sea, no es que necesariamente se hayan vuelto los malos, ¿no? No es que ese grupo se haya vuelto, y de repente desde la resistencia también se demoniza, se estigmatiza mucho a los que ya se dejaron comprar, ¿no? A los que ya se dejaron seducir por el discurso del poder, por el discurso de la dominación. Y creo que aquí lo interesante es que esas personas muy probablemente también están apostando a lo mismo que nosotros, al bienestar, al bien común, nada más que desde otro dispositivo. Y entonces, aquí un poco creo que el tema es, ¿qué es más conveniente a veces? ¿La confrontación con quienes dentro de la comunidad piensan diferente a nosotros? ¿O la lucha por construir una contrahegemonía? Es decir, disputar la hegemonía con quienes los están seduciendo, haciéndoles creer que esto que les proponen es lo mejor, que es el desarrollo, que es la modernidad, que es el empleo, o nos confrontamos con ellos y ahora son también nuestros enemigos, porque justamente cuando realmente los convertimos en nuestros enemigos, es precisamente cuando la empresa ha triunfado, es decir, es cuando la empresa ha logrado su objetivo, que es dividir a la comunidad y ahora sí crear dos facciones, dos bandos, el de los buenos y el de los malos, claro, desde la perspectiva de los que han asumido el discurso hegemónico, los que resisten son los malos, ¿no? Son los que se oponen al progreso, se oponen al desarrollo, se oponen al bienestar, se oponen a que estemos mejor, y entonces quieren destruir las inversiones, quieren destruir un mejor futuro para los niños, ¿no? Entonces,
Un poco aquí la idea de hablar un poco sobre la diferencia entre dominación y hegemonía es sobre todo para tratar de entender, y un poco Sofía apuntaba muy bien a eso, cómo estos discursos son hegemónicos no solo para los hegemónicos. Es decir, no solo es que el ingeniero de la empresa que viene a imponer o a tratar de convencer a la gente de que el proyecto que ellos traen es el mejor, ellos por supuesto están convencidos, ¿no? Es decir, ellos promueven las ideas hegemónicas y las reproducen y etcétera, pero también en los subordinados, en los subalternos, es decir, en las comunidades, en nuestras comunidades, también está permeando el discurso hegemónico, al grado tal que no necesariamente el que aceptó firmar un papel para rentarle la tierra a la eólica, o que aceptó rentarle la tierra a la empresa que trae la hidroeléctrica, no necesariamente a lo mejor se vendió por dinero, ¿eh? A lo mejor lo hizo convencido de que realmente eso va a traer el progreso para su propia comunidad. Entonces, ¿cuál debe ser la postura de quienes estamos en la resistencia frente a nuestros propios hermanos que se han dejado seducir, que han terminado por interiorizar los valores de la clase dominante, de la élite en el poder, ¿no? Confrontarnos con ellos o disputarnos con ellos el discurso, el sentido, porque también el discurso, también, digamos, el significado de las palabras está en disputa, no solamente el territorio, no solamente la montaña, el cerro, también las palabras y su significado están en disputa. Entonces, cuando hablamos de progreso, ¿de qué progreso estamos hablando? Es decir, lo que para unos es progreso, para otros puede ser una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, creo que hay muchas veces las propias organizaciones, y creo que lo digo un poco en el sentido de que a veces también hay que ser autocríticos, terminan por comprarse la lógica de la confrontación, ¿no? Vamos a confrontarnos con nuestros propios hermanos que ahora se han vuelto malos, ¿no? Porque aceptaron el discurso de los dominadores, ¿no? Porque se vendieron, porque etcétera, etcétera. Cuando no nos damos cuenta de que justo a lo mejor el discurso dominante llegó a llenar un gran vacío, el vacío de la desigualdad, de la pobreza, y entonces en ese contexto, por supuesto que estos discursos se vuelven pues muy atractivos, ¿no? Es casi lo que estábamos esperando que nos vinieran a decir. Y por supuesto, esto nos lleva a este otro tema, es decir, un poco a lo que voy con esta reflexión es cómo romper la dominación si no disputamos también la hegemonía, ¿no? Es decir, cómo nos enfrentamos a los dominadores si no buscamos también quebrar la hegemonía que han impuesto sobre un sector de la población o de la comunidad, ¿no? Un poco hacia eso va por eso a mí el concepto de hegemonía me parece muy importante y se ha descuidado mucho, ¿no? Sí es importante el concepto de poder y es importante el concepto de dominación, pero también es muy importante el concepto de hegemonía porque muchas veces ahí está la disputa, ahí está la verdadera disputa, o en ciertos momentos de la lucha, ahí está la verdadera disputa, en la disputa por lo hegemónico, no tanto por la dominación, no tanto por la imposición, ¿no? Y por otro lado, esto nos lleva también a lo que mencionaba también al final María, sobre el tema de las estructuras de poder al interior de las propias comunidades, estas estructuras que se expresan en las relaciones de género entre hombres y mujeres, o incluso más allá de las relaciones de género entre hombres y mujeres, y efectivamente también cómo incluso al interior de las propias organizaciones y movimientos y colectivos en resistencia, también hay relaciones de poder, ¿no? Es decir, también hay quienes toman la palabra, quienes toman la voz, hay a veces incluso actores externos tomando la voz por las propias comunidades, o al interior de las propias comunidades hay quienes terminan por convertirse tal vez un poco a veces de manera un poco artificial o a veces muy natural, por convertirse en los voceros oficiales de los propios movimientos, de las propias organizaciones, lo cual en su momento es importante y es estratégico, pero muchas veces esto detiene el hecho de que estos cargos de representatividad o de vocería terminen por ser rotativos y posibiliten que otros actores de la propia comunidad también tengan esa experiencia de la lucha, que también puedan plantarse frente a un colectivo, frente a los medios de comunicación y decir su propia palabra.
Y entonces resulta que justamente cuando ese tipo de movimientos o de organizaciones terminan por enquistar, o en ellos se termina enquistando una élite de la resistencia, estos colectivos y organizaciones muchas veces también terminan siendo más fáciles de cooptar, porque justamente es sobre ellos, sobre quienes el Estado, las empresas, etcétera, pues van a tratar de llegar para negociar con ellos, para seducirlos, etcétera, ¿no? Y aquí dependerá mucho de hasta dónde el propio poder comunal haya logrado establecer, pues, límites a esos liderazgos. Los liderazgos también tienen que tener límites, ¿no? Por ponerles un ejemplo que yo recuerdo mucho en el movimiento estudiantil en el que me tocó participar en el 99, en el CGH en la UNAM, por más que nosotros nos esforzábamos en que no hubiera liderazgos, en que no hubiera cabezas visibles del movimiento y que la asamblea, de hecho nuestro lema era, la dirigencia es la asamblea, ¿no? Los medios de comunicación y el Estado, pues obviamente buscaba construir liderazgos, ¿no? Liderazgos muy estigmatizados, incluso muy estereotipados. Y efectivamente buscaba el Estado negociar con estos liderazgos. Entonces, en la medida en la que nosotros fuimos capaces de ir rotando estos liderazgos, se rompía esta cadena de la cooptación, ¿no? El estar generando diferentes y diversificadas cabezas visibles. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente muchas veces termina por imponerse un discurso de la resistencia, y en ese sentido a veces las propias organizaciones no terminamos por ser lo suficientemente autocríticas en ello, ¿no? Y creo que esta reflexión a la que nos llevaba María al final es interesante para pensar un poco también cómo no nada más, o sea, estar atentos, o sea, estamos constantemente atentos al poder del Estado, al poder de las empresas, pero no siempre estamos igual de atentos al poder en nuestra comunidad, en nuestra asamblea, en nuestra organización, ¿no? Cómo se están ejerciendo estos poderes al interior de nuestros colectivos, y un poco también justamente la idea del video era precisamente un poco apuntar hacia ello, ¿no? Es decir, ¿nos tenemos que fijar nada más en el poder de los dominadores, o también tenemos que ver cómo se dan las relaciones de poder en nuestros propios ámbitos que nosotros estamos construyendo, ¿no? En fin, hasta ahí lo quisiera dejar yo para no monopolizar el uso de la palabra, pero quería un poco tejer a partir de lo que ya se ha venido diciendo, e incluso rescatando un poco, jalando de la primera sesión, un poco para seguir pensando y ver hasta dónde estos conceptos, estas ideas, nos ayudan a seguir reflexionando sobre nuestra práctica y sobre nuestros entornos. Pero yo más bien hasta aquí lo dejo, y no sé si haya algunas otras intervenciones, también porque veo que de repente no todos los compañeros y compañeras pueden quedarse hasta el final, o de repente quedarse mucho tiempo. Entonces, para no alargar demasiado la sesión, si hubiera alguna otra intervención, yo hasta aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, Milton. Yo creo que sí podríamos ya empezar como a cerrar esta sesión para no alargarla tanto. Ahorita tomó la palabra, la pidió Tona, y después de eso yo creo que daremos unas 2, 3 más últimas, como ya enfilando para ir cerrando. Entonces, por si alguien más después de Tona quisiera compartir sus reflexiones finales. Tona. Hola, creo que ya está estabilizándose mi internet. Bueno, algo interesante que me parece un ejemplo de cómo se están enlazando estos dos conceptos de hegemonía y de poder, o por lo menos como yo lo veo, es en este discurso de las energías limpias que se está impulsando con mucha fuerza actualmente, porque las energías limpias es algo que nos suena como lógico y como natural, y como algo a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Y obviamente todas las energías que vienen de fósiles, de la quema de fósiles, pues hay que irlas dejando atrás y todo, ¿no? O sea, es un concepto tan lógico que pues es como difícil revisarlo, ¿no? Y yo veo que hay varias trampas ahí que, por ejemplo, que se pueden ahí identificar, ¿no? Porque, por un lado, la cuestión de las energías limpias se esconde, o sea,
es como fruto de un pensamiento hegemónico que viene del desarrollo y de la modernidad, ¿no? O sea, es hijo de de estas dos ideas o de estos dos mitos, de que pues vamos progresando a medida que vamos adoptando nuevas tecnologías, y entonces dentro de este marco, pues lo que nos corresponde es ir perfeccionando todo este mecanismo. Entonces se vuelve hegemónico en la medida en la que terminamos pensando únicamente dentro del marco de la modernidad y del desarrollo, las posibles soluciones a los problemas que este mismo modelo de vida que se desarrolla a partir de estas ideas va generando, ¿no? Entonces, pues quedamos visiblemente atrapados en nuestras propias soluciones. Eh, Como por ejemplo esto de la energía limpia, que digo, bueno, pues parece natural que adoptemos ahora los eólicos y las celdas solares, porque pues parece que no necesitan más que la luz del sol y el viento, ¿no? Pero no, o sea, pero pues también no vemos cómo son el caballo de Troya de nuevas formas del capital que reactivan la minería a niveles que pues que tal vez no hayamos visto aún hasta el momento, ¿no? Para generar la cantidad de energía eléctrica que se va a requerir cada vez más. Y esto para no modificar nuestros niveles de consumo, porque pues dentro del mito del desarrollo tenemos que ir encontrando nuevas formas de generar la energía que crecientemente y exponencialmente cada vez necesitamos más, ¿no? Entonces, pues es como algo sin fin el consumo, la necesidad, y son frutos de esta pensamiento hegemónico, y no nos planteamos más bien nuestra forma de consumir la energía o si efectivamente estas formas de minería y de desechos tóxicos que producen a largo plazo estos ventiladores eólicos, los generadores eólicos y sobre todo las celdas solares, pues van dejando, ¿no? Entonces, ¿qué son energías limpias por un lado y qué es y cuáles son los límites de nuestro consumo, ¿no? De estas energías. Y por otro lado, se engarza con la cuestión de poder, porque no solamente es hegemonía, sino que hay grupos poderosos que impulsan estas energías actualmente en el mundo y que nos están llevando hacia allá, ¿no? Ahora que aquí nuestro presidente del PG anunció estas cuestiones bueno, se pasó la ley de energía, dejando atrás la cuestión de las energías limpias porque también es un engaño la cuestión de hasta dónde o sea, como son intermitentes, siempre necesitan un respaldo en energías fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay grupos de poder que no van a dejar tan fácilmente que estas energías limpias, supuestamente limpias, pues dejen de ser impulsadas, ¿no? No sé si fui un poco confuso. Gracias, Tona. Pues lo dejaremos con otras 2 intervenciones más ya para cerrar. No sé si alguien más quiera compartir algún otro ejemplo o experiencia en su región respecto a este tema sobre hegemonía, poder. Yo quisiera compartir algo que me deja pensando. ¿Se puede? Yo creo Adelante. que sí. Adelante, María, ¿verdad? Sí, no, pues con toda esta como reflexión que hace Milton, me quedo mucho pensando en la división entre las comunidades, ¿no? Que es algo que a mí me preocupa bastante, porque como dicen en los discursos que manejamos de defensa del territorio, eso, pues siempre también caracterizamos al otro, pues como el de afuera, ¿no? Que nunca está dentro, y lo que decía, ¿no? Cuando alguien opta por decir sí a la minera dentro de la comunidad, ¿cómo le segregamos, ¿no? Pero también es aún más fuerte cuando se hace entre comunidades, ¿no? Porque pues al final se termina pues como asumiendo que toda esa comunidad piensa de la misma forma, ¿no? Y estigmatizando y alejando y violentando también. Y creo que
creo que en ese sentido nos ha faltado mucho como herramientas o lectura, quizás una lectura más profunda para saber cómo entrarle a esa parte, ¿no? Porque entre comunidades mismas, pues se están generando problemas que tienden como a, ¿cómo se puede decir? Como a revivir, ¿no? Problemas como más históricos, ¿no? No sé, pienso mucho en los pueblos mareños, por ejemplo, ¿no? Y que pues esto de las eólicas pues viene a tocar otros conflictos que ya tenían, ¿no? Y cómo pues va a ser casi que pues muy difícil encontrar dónde está el común para hacer frente, ¿no? Porque en esto de no reconocer que también dentro de las comunidades pues indígenas ha existido pues una jerarquía, una estratificación, discriminación y racismo hacia otros pueblos, pues también no estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces, eso solo quería comentar, ¿no? Que me quedo mucho como con eso. Gracias. Gracias, Eva. María, ¿querías comentar algo? Bueno, pues no sé, solamente si no hay alguien que, no sé, no haya opinado y quiere opinar, no sé. Adelante. Sí, estaba como pensando y escuchando esto que decía Milton sobre no solo como esta estructura de poder entre seres, no sé cómo se le dice, humanos, humanas, sino también con pues el medio que forma parte de nuestro entorno, de nuestro espacio, ¿no? Y pensaba en cómo desde esta experiencia en la comunidad, yo creo que en otras comunidades más, sobre todo en los Altos de Chiapas, pues la introducción de las religiones en la comunidad, un montón de sectas religiosas, o no sé cómo se le llamen, grupos religiosos, no tengo idea de cómo se les llame, ¿no? Pero un montón de religiones que se han introducido y que, claro, hay y que rompe con esta relación, ¿no? Que bueno, algunas personas practican todavía el hecho de, pues, hacer una ceremonia antes de sembrar, en el caso de la comunidad acá, pues, se hacen las ceremonias a los cerros sagrados, pues para pedir por la lluvia, por ejemplo, que no haya sequía, que haya buen cultivo, que no pasen las enfermedades a la comunidad, y como esa relación con estos otros seres, ¿no? Como con las divinidades, los lugares sagrados, y cómo esa relación se va rompiendo cuando entra este otro pensamiento, ¿no? De decir, este pensamiento como cristiano, en donde no, o sea, los cerros no tienen vida, o sea, no tienen dueños, hay un solo Dios, y es Dios el que está en el cielo, y hay un infierno y un paraíso, ¿no? Y si vas a servir a un solo Dios, y la misma Biblia dice que, pues, como que puedes usar todo lo que esté a tu disposición, ¿no? Como la naturaleza es para que tú puedas como, no lo dice literalmente, pero más o menos interpretándolo de hacer uso de todo lo que sea parte de la naturaleza, ¿no? Para uso del hombre. Y cómo este pensamiento pues va rompiendo con esta relación, ¿no? De decir, bueno, y no solo eso, sino que rompe con sistemas de organización comunitaria, porque pues la gente que está adherida a una iglesia, a un templo, a ciertas creencias, pues ya no quiere dar su aportación, ya no quiere cooperar para hacer las ceremonias a los lugares sagrados porque han dejado de creer, ¿no? Y entonces cómo se rompe con todo este vínculo y también con todo un sistema de organización comunitaria, ¿no? Y desde esos espacios, pues se practica este poder, ¿no? De, bueno, pues ya puedo, no sé, y entonces viene otro asunto que es el uso excesivo de agrotóxicos, ¿no? De agroquímicos que pues están envenenando la tierra, que están envenenando las aguas, porque ya no hay esta relación, ¿no? De cuidado, de amor, de bueno, pedir permiso,
ya no hay, ¿no? Entonces, aquí hay como un uso excesivo de agrotóxicos y que tiene que ver también ya con una cuestión de dinero, ¿no? Y bueno, algo también que estaba pensando mientras hablaba Milton es sobre, bueno, y que lo relaciona mucho con la iglesia, con las religiones, y como ahora que estaban en campaña, por ejemplo, los partidos políticos, o sea, hay un discurso de, ay, bueno, pues solo Dios puede saber quién va a quedar, Dios ya sabe quién va a quedar como presidente o como alcalde, ¿no? De municipal, y solo Dios lo sabe, ¿no? Y como un poco como no permitiendo o como ya no podemos como pensar ni reflexionar porque ya Dios decidió todo sobre nuestras vidas, ¿no? Y claro, y las promesas de los candidatos pues quedan tan vacías que solo es de, bueno, ¿quién ofrece más dinero, no? Pues yo les voy a dar 8,000 pesos a cada mujer, ¿no? 8,300 a cada mujer y 10,000 a cada hombre, ¿no? Y otro candidato dice, pues yo les voy a dar 20,000 y 10,000 a cada mujer y 20,000 a cada hombre, ¿no? Y quien dé más, pues es quien va a quedar, pero no hay como realmente propuestas de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Con el pueblo, ¿qué está sucediendo con el alcoholismo, la drogadicción, con la violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿no? O contra los grupos más vulnerables. Y bueno, como que todo va así como entramado, ¿no? Y de repente es como bastante desalentador, ¿no? Desde el interior. Y bueno, ya. Muchas gracias, María. No sé, Lulu, ¿todavía podemos tener otras intervenciones si las hubiera o cómo ves tú? Tu micro. A ver quién pudo leerme la mente. Si alguien más en este momento no quisiera compartir ya su última reflexión del día, pues ya estaríamos cerrando. Pues ya, no sé si Milton quisieras dar alguna última reflexión para ya cerrar esta sesión del día de hoy. Creo que ya no vamos a tener más participaciones. Ok, y pues yo creo que bueno, primero comentar que, bueno, retomando un poquito lo que mencionaba Tona, creo que sí, efectivamente, recordaba mucho yo ahora que mencionaba Tona este tema de las energías llamadas limpias versus las energías fósiles y demás, y sí, efectivamente creo que ahí hay todo un tema, todo un campo, ¿no? Porque, pues por un lado, hay todo un tema ahí de satanización a las energías fósiles, que por supuesto que debieran ser cuestionadas, pero por otro lado también hay como una perspectiva muy acrítica, ¿no? Sobre el impacto que están teniendo estas llamadas energías limpias y quiénes están detrás de ellas. Y es un claro ejemplo de cómo van permeando ciertas ideas. Yo estoy en un chat de periodistas ambientales, espero que nadie esté aquí en ese chat, porque me van a balconear, pero resulta que ahí de repente hay como una perspectiva como muy romántica, ¿no? Sobre este tema de las energías limpias y críticas muy fuertes al tema de que se haya comprado recientemente una refinería por parte del gobierno mexicano y demás. Y entonces, sí, yo estoy de acuerdo en varias de las críticas, pero sí tenemos un problema serio ahorita en el país, que es el tema de la soberanía energética. El tema de la transición energética es otro, ¿no? Y también es necesario dar ese debate, pero hoy por hoy México tiene una profunda dependencia energética que fue pues perfectamente calculada en todos los años pasados de neoliberalismo, ¿no? Entonces, la economía misma se mueve hoy día con energías fósiles, o sea, los autos eléctricos, claro que son una buena alternativa, pero son para la élite. ¿Cuánto cuesta un auto eléctrico? Cuesta mucho más que un auto de combustibles de combustión fósil y y bueno, hoy por hoy, si hoy dejaran de existir las energías fósiles, la economía colapsaría, pues, ¿no? Entonces,
no es tan fácil plantearse. Es como cuando hablamos de la transición agroecológica, ¿no? Mucha gente piensa que pasar de la agricultura convencional en la que se utiliza el glifosato y los agroquímicos y todo, es como de un día para otro, ¿no? Entonces, para el siguiente ciclo, el campesino que ya no utilice agroquímicos y que solamente utilice abonos orgánicos y que haya, que ya no utilice plaguicidas, que todo sea labranza, etcétera, ¿no? Bueno, cualquier campesino sabe que eso es imposible. El proceso de transición hacia lo agroecológico te puede llevar hasta décadas, ¿no? Yo lo he visto claramente en Tlaxcala, por ejemplo, con los campesinos de Vicente Guerrero. Ellos me han dicho claramente y me dicen, mira, nosotros tenemos 30 años transitando hacia la agroecología y no hemos terminado de transitar. Es decir, tenemos parcelas que son ya totalmente agroecológicas, donde tenemos muy buena retención de suelo, retención de humedad, donde ya prácticamente hemos logrado producir bastante bien sin utilizar agroquímicos, pero nosotros tenemos parcelas en donde todavía tenemos un 70% abonos orgánicos y un 30% de abonos químicos. O sea, no, la transición hacia la agroecología no es de la noche a la mañana. Y me dice, los que no son campesinos se ponen muy exigentes con la agroecología, pero no tienen ni idea de que la transición agroecológica es un proceso gradual. Y lo mismo es que la transición energética, es decir, no vamos a poder hacer una transición energética de un día para otro, ¿no? Es un proceso y sí, ciertamente es criticable que pareciera que no se está trabajando mucho hacia ello en este momento, pero tampoco puede pedirse que de un día para otro un país deje de tener una preocupación por el tema de la dependencia energética y de tratar de resolverlo pues de varias formas, ¿no? Entonces, creo yo que hay un tema ahí de debate y creo que es un ejemplo claro, ¿no? De cómo de repente hay ciertas ideas fuerza que se convierten en moda, y de repente ya todo el mundo se pone muy exigente, ¿no? Como si nosotros no estuviéramos ahorita aquí utilizando el litio para estar conectados a través de nuestras computadoras, o no nos subiéramos a un autobús, o a un auto, a un taxi, o no utilizáramos hasta aviones, ¿no? Para viajar a otros países, pero eso sí, queremos que de repente de un día para otro todos sean energías limpias, sustentables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un tema más complejo de un solo voluntarismo, creo yo, ¿no? Y un poco hacia eso me hacía pensar. No sé si era el sentido de la reflexión que compartía Tona, pero yo pensaba en eso cuando él hablaba. Y sobre otro tema, sí, creo que nos queda un poco de lado, tema que también colocaba al final María Sojob, ¿verdad? Si lo estoy pronunciando bien, sobre el tema de las religiones, ¿no? Y la diversidad religiosa. Ese es un gran tema y que hoy día con el tema de la pandemia está cobrando un nuevo vigor porque muchas comunidades en el ámbito rural, en las comunidades campesinas, han estado orientándose hacia la búsqueda de nuevas alternativas religiosas. La oferta religiosa, la religión, no la religión, las religiones son también un mercado, ¿no? O sea, los que se dedican a estos temas hablan de un mercado religioso. Las diferentes religiones te ofrecen diferentes cosas, tal como te ofrecen diferentes cosas Walmart, el mercado o Superama, ¿no? Te ofrecen la salvación, te ofrecen incluso hasta proyectos de desarrollo. Hay grupos religiosos que financian en las comunidades proyectos productivos, láminas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente termina a veces por cambiarse de religión, no tanto por un tema de fe, sino a veces es por un tema de sobrevivencia. Pues aquí en la religión católica no me dan nada más que la bendición, mientras que acá en la otra religión me ofrecen apoyo económico, me ofrecen capacitación, me ofrecen láminas para mejorar mi casa. Y entonces la pandemia, ahora con el tema de la pandemia, con toda la problemática que ha generado la pandemia, las religiones han encontrado en las necesidades de las personas un campo fértil para cooptar a mucha población, porque cuando las personas se han quedado sin empleo, se han quedado sin poder comercializar sus productos, los pastores religiosos han sido muy, vamos a decirlo así, inteligentes para ofrecerle a la gente
empleo, préstamos, créditos, apoyo económico, proyectos productivos y muchas cosas. Y entonces eso efectivamente, sin ponernos a juzgar si una religión es mejor que otra, pero sí termina por debilitar el tejido comunitario, ¿no? Porque efectivamente la gente ya no participa igual en los rituales, en el sistema de cargos, incluso en el sistema de cargos, que muchas veces está articulado a lo religioso también, son sistemas cívico-religiosos, pues también están articulados a ser topiles, a ser mayordomos, y cuando una persona cambia de religión, pues ya no es mayordomo, ya no es topil, y entonces, o otros cargos, ¿no?, que pueden llegar a tener en las comunidades, y eso evidentemente va debilitando las estructuras comunitarias, ¿no? Y muchas veces creo que falta mucho el trabajo ecuménico en las organizaciones, es decir, el trabajo interreligioso, en donde se busque también la conciliación y el trabajo en colectivo entre las diferentes denominaciones religiosas por el bien común. Y por supuesto creo que también está quedando muy fuera en este primer módulo pues toda esta perspectiva del patriarcado, las relaciones de género, la violencia contra las mujeres. Bueno, eso sí, digamos que ha sido un poco intencional en este caso porque el módulo 3 va a ser solo dedicado a eso, ¿no? Entonces, justamente ahí, pues sí, pedirles una disculpa por esta ausencia, pero bueno, evidentemente si sale aquí en la discusión del primer módulo, pues bienvenida la reflexión, pero de todas formas, justo compañeras que son expertas en este tema, o en este tipo de temáticas, desde su experiencia y desde su trayectoria, van a desarrollar todo el módulo 3 sobre esta perspectiva, y justamente al principio en el temario del módulo 1, junto con estos conceptos de capitalismo, colonialismo, poder, etcétera, habíamos puesto también el de patriarcado, pero al final decidimos no quitarlo, sino más bien no robarle tiempo a lo que va a ser el módulo 3, ¿no? Con Úrsula y otras compañeras que van a estar facilitando este debate, ¿no?, esta reflexión, desde la perspectiva de las mujeres y de sus procesos de organización y de resistencia, ¿no? Entonces, o sea, más que lo que no queríamos era que nada más quedara ese tema como en una sesión ahí nada más mencionado, sino que más bien va a aparecer totalmente como parte de todo un módulo, ¿no?, que es el módulo 3. Pero pues ya para cerrar les platico que para la siguiente sesión vamos a hablar un poco sobre un poco ya la contraparte, ¿no? Es decir, ya hemos hablado un poco, claro, no hemos agotado los temas, todos los temas dan para demasiado, pero vamos a hablar ya un poco de la contraparte. Ya hablamos del lado oscuro, ¿no?, de la luna, el capitalismo, la dominación, todo lo negativo, y pues vamos a hablar un poco ahora también de la esperanza, ¿no?, de la esperanza desde los pueblos. Entonces la siguiente sesión vamos a abordar un poco las categorías de liberación, emancipación y resistencia. Vamos a hablar un poco sobre estas tres, los adelanto un poquito para que ahí vayan ya pensándole un poco sobre cómo lo podrían ustedes abordar desde sus experiencias. Vamos a tener un video sobre estos tres planteamientos y pues ya, hasta ahí lo dejaría yo por ahora. Muchas gracias, Milton. Pues ya cerramos entonces la sesión de hoy, a menos que alguien quiera hacer un último comentario. Y bueno, pues ya nos adelantaste, ¿no?, cuáles van a ser los temas de la siguiente sesión. También ya repasamos cuál va a ser el trabajo para finalizar este módulo. Si alguien más tiene alguna duda o algo, pues ahí nos van diciendo. Y pues ya como aviso dominical, creo que sí tenemos que hacer un video explicativo cortito para poder navegar mejor en la plataforma y no morir en el intento. Pero bueno, pues ya son cosas que en el tiempo pues iremos afinando, ¿no? Tona, no sé si quieras... Sí, justamente para decirles que sí, vamos a hacer ese videíto, a ver si para mañana o pasado, a más tardar, ya está ahí en el WhatsApp del grupo. Pues no es uno, sino varios, ¿no? Porque yo creo que hay varias dudas, entonces para no hacer uno largo, vamos a hacer unos así de lo más cortitos que se pueda. Y esa parte, y también otro para Gabriel, porque ya han estado ustedes mandando varias de las tareas. Por ejemplo, María decía que no le entendía mucho, pero ya sus dos tareas ya llegaron. Nada más que todavía no le podemos
enseñar a Gabriel cómo revisarlas, ¿no? También tenemos que hacerle ahí un video a Gabriel. Pero bueno, era eso y bueno, pues gracias por estar por acá. Saludos, abrazos. Pues nos vemos el próximo jueves para la siguiente sesión, que es ya el taller de prácticas. Y con Milton nos vemos para su tercera sesión en 15 días. Les seguiré mandando avisos para cuando ya estén los materiales, los puedan revisar con tiempo. Y pues, pues ya, nada. Bienvenido, Gerardo. Creo que acabas de llegar, pero bueno, les voy a mandar también, cuando esté el video arriba de esta sesión, también lo vamos a editar para que no quede tan largo y se los mandamos para que lo puedan revisar nuevamente, ¿no? Y quien no lo haya podido ver, pues se incorpore también a la discusión en el siguiente módulo. Pues les agradezco muchísimo, compañeras, compañeros. Me dio muchísimo gusto verles y nos vemos el siguiente jueves.